tal? ¿Cómo están amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la parte 2 de la sesión número 7 del programa de especialización en gestión de seguridad y salud en el trabajo, basadas en la norma internacional ISO 45001. Hemos revisado nosotros la primera parte de la sesión en la cual hemos trabajado básicamente en la cláusula 5.4, que es una cláusula bastante extensa que hace referencia a lo que es consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Si recordamos un poquito, en la primera parte, la cláusula 5.4 nos habla que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y participación de los trabajadores. Y habla de los trabajadores, pero también habla de sus representantes cuando esto exista. En nuestra normativa nacional, los representantes de los trabajadores podrían ser tanto el sindicato como el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, tanto los trabajadores como su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sindicato deben participar de estos procesos, de estos mecanismos de consulta y participación. Estos mecanismos de consulta y participación están referidos a trabajar lo que es consulta, que básicamente para nosotros era poder pedirle la opinión al trabajador sobre un aspecto en materia de seguridad y salud en el trabajo, y participación, el hecho de poder hacer partícipe de forma activa al trabajador en la toma de decisiones, ¿no? Y la misma cláusula 5.4 nos daba énfasis sobre en qué situaciones debemos trabajar consulta, ¿no? Y hablaba de que hay que establecer consulta con respecto a los roles y responsabilidades de autoridades, consulta con respecto a la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, hay que establecer consulta con respecto a los roles, responsabilidades, autoridades, con respecto a las necesidades y expectativas. Sin embargo, la participación, que ya vendría a ser el hecho de que nosotros podamos hacer partícipe al propio trabajador, ya se establecía, por ejemplo, con la participación del trabajador en el IPRC, la participación del trabajador en la investigación de incidentes, ¿no? Conversamos un poquito también sobre la diferencia del término incidente para la ley 29783 como para el contexto de la ISO 45001, la participación del trabajador en la implementación de controles, muy importante. Entonces 5.4 nos da una idea de lo que realmente es el sistema de gestión. Sistema de gestión en el cual el área de seguridad y salud en el trabajo, el encargado o el gestor de seguridad y salud en el trabajo, no puede trabajar de forma apartada, no puede trabajar de forma independiente, sino tiene que empezar a relacionarse con los trabajadores y sus representantes para poder establecer consulta y participación de los mismos para un sistema de gestión que está enfocado netamente en el trabajador. En ese contexto, toda la cláusula 5 tenía el nombre de liderazgo, ¿no? Y esta se subdividía en 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Hasta la cláusula 5 no hemos tocado ningún concepto netamente técnico de lo que difiere a lo que es peligro y o riesgo. Estos conceptos ya se van a trabajar recién en la cláusula número 6. La cláusula número 6 tiene por título la planificación, ¿no? Y se subdivide en 6.1 y en 6.2. Hablemos de 6.1. 6.1, que tiene las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, lo tenemos subdividido en 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4. En 6.1.1 están las generalidades y es muy importante porque en 6.1.1 la norma señala: cuando planifiquemos el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, la organización debe considerar cuáles son las cuestiones referidas en el apartado 4.1, en el apartado 4.2 y en el apartado 4.3. Asimismo, debemos determinar los riesgos y oportunidades que sean necesarios para poder planificar correctamente el sistema de gestión, de tal forma que podamos asegurar que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo pueda alcanzar los resultados previstos, poder prevenir o reducir efectos no deseados y poder lograr la mejora continua. ¿Qué nos está diciendo entonces el 6.1.1.1? Para poder hacer una adecuada planificación, usted tiene que considerar lo referido en los
apartados 4.1, en el apartado 4.2 y en el apartado 4.3. Recordemos que ya habíamos mencionado nosotros la importancia del contexto de la organización para la planificación, la importancia de conocer las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y de los límites del sistema de gestión. Estos apartados 4.1, 4.2 y 4.3 son muy importantes para que la planificación que hagamos sea una planificación a la medida de la organización. Si usted hace un correcto análisis de 4.1, 4.2 y 4.3, la planificación que usted va a realizar va a tomar en consideración dichos análisis, ¿no? Si es que usted tiene de repente como alguna debilidad en 4.1, ¿no? Si tiene como alguna debilidad el hecho de que los jefes de planta no estén comprometidos, cuando usted analice la planificación, seguramente trabajará algún tipo de recurso para poder comprometer a los jefes de planta. Puede establecer algún proceso de sensibilización, algún proceso de toma de conciencia, entre otros. Importante poder mapear cuáles son las partes interesadas, qué es lo que necesitan esas partes interesadas y qué es lo que esperan del sistema de gestión. Tenemos partes interesadas como los contratistas, por ejemplo, cuya necesidad es la de poder realizar una actividad laboral que les permita, obviamente, trabajar como empresa, poder tener sus propios recursos. Y lo que esperan ellos es poder realizar sus actividades en un lugar seguro y saludable. Eso es importante porque en la planificación vamos también a planificar cuáles van a ser nuestras medidas de control, cuáles van a ser nuestras oportunidades para poder manejar correctamente a los contratistas. Y obviamente la planificación está amarrada a cuáles son los límites en el cual vamos a aplicar el sistema de gestión, y eso está referido en el alcance. Entonces, en planificación nos está señalando, ¿no? Tomemos en consideración lo que hemos referido en 4.1, en 4.2, en 4.3. ¿Cuál es la orientación de la planificación? Obviamente asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados que nosotros hemos previsto, ¿no? Más allá de que la planificación de cada organización es diferente a la de otra, ¿cuáles son los resultados que esperamos nosotros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente son dos: que el trabajador no sufra algún tipo de lesión y que el trabajador no sufra deterioro de la salud. Esto es lo que esperamos. ¿Cómo vamos a lograrlo? Con una adecuada planificación. Pero para hacer la planificación tengo que considerar los apartados 4.1, 4.2, 4.3 y también voy a considerar no solamente los apartados 4.1, 4.2 y 4.3 obviamente, sino tendré que analizar el proceso en el cual se encuentra la organización. Este proceso en el cual se encuentra la organización es el que va a generar en la persona, ¿no?, una serie de peligros que van a conllevar a una serie de riesgos. Hay que determinar cuáles son esos riesgos que pueden hacer que no logre los objetivos. En este caso, los objetivos seguramente están referidos a que el trabajador no sufra algún tipo de lesión o no sufra el deterioro de la salud. Asimismo, tenemos que reducir cualquier efecto no deseado, cualquier situación imprevista, y no solamente estamos hablando ya de los peligros relacionados al proceso, sino también de cuestiones un poco más generales, ¿no? Imaginémonos que la planta de producción queda al costado de un grifo. Tenemos que tomar en consideración que pueda suceder algún efecto no deseado, como podría ser, por ejemplo, un incendio. Entonces, imaginémonos que nosotros hagamos un sistema de gestión solamente enfocado de la puerta hacia adentro. Sería bastante corto, en el sentido de que no tendríamos una respuesta en caso suceda un incendio en el grifo ubicado al lado de la organización. Tendríamos que tener algún plan de respuesta que nos permita poder reducir precisamente el efecto no deseado. Y obviamente, en la medida en que nosotros logremos
los resultados previstos, que es evitar que el trabajador lesione y evitar que el trabajador pueda enfermar, y en la medida en que nosotros podamos prevenir los efectos no deseados, vamos a seguramente a lograr la mejora continua bajo el ciclo PHVA, ¿no? El hecho de planificar, el ejecutar, verificar y actuar. Pero todo parte de la planificación. Si la planificación es errónea, obviamente la ejecución va a estar guiada de lo que he planificado y la verificación va a marcar solamente lo que ya ejecuté. Entonces es una cadena. Si la planificación no es correcta, lo que va a pasar es que la implementación, el hacer, tampoco va a ser adecuado y obviamente pues el verificar no va a tener ningún tipo de resultado para efectos de poder tomar una decisión que conlleve a la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma en 611 ya empieza a tocar dos términos que no hemos llegado a definir, que no hemos llegado a explicar. Estos dos términos a los cuales hago mención son el término de riesgo y son el término de oportunidad. Tanto el término riesgo como oportunidad se encuentran definidos en la misma norma. Riesgo está definido en 3.20 y oportunidad está definido en 3.22. Y son términos que vamos a encontrar ya de forma continua en el desarrollo de la norma. Comentemos algo sobre este término bastante amplio, que es el término de riesgo. Vuelvo a repetir, está definido en 3.20 y el riesgo lo define la norma como el famoso efecto de la incertidumbre. La incertidumbre, ¿no? Aquello que no sabemos, es incierto, ¿no? De alguna forma, la misma definición nos da una idea de la visión que tiene la norma con respecto al término de riesgo. Sin embargo, la norma nos permite aclarar un poco más este término de efecto de la incertidumbre y nos da algunas aclaraciones a través de algunas notas. En la nota número 1, la norma señala que este efecto, ¿no?, es una desviación de lo esperado. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en base a los procesos que nosotros vayamos a determinar, nos permitan que el trabajador no sufra algún tipo de lesión y no sufra algún tipo de deterioro de su salud. Eso es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros esperamos. Un efecto es una desviación de esto. Y una desviación de esto no necesariamente tendría que ser negativo, ¿no? Y esto es una de las amplitudes que tiene ese término de riesgo, que la desviación de lo esperado puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Y de repente muchos dicen, bueno, negativo sí se entiende, porque si hay una desviación con respecto a lo que esperamos, puede ser que el trabajador sufra lesión o puede ser que el trabajador sufra el deterioro de la salud. Y positivos es porque a través de la mejora o a través de la aplicación de las oportunidades, que es la mejora del desempeño, ahora lo vamos a definir un poquito mejor, a través de los controles, si lo queremos llamar así, en todo caso por ahora, es que vamos a permitir que el trabajador tenga mejores condiciones de trabajo. Mejores condiciones de trabajo que minimice la probabilidad de algún daño. Entonces, el efecto de la desviación de aquello que estamos esperando no necesariamente tiene que ser negativo, también podría dar como resultado un efecto positivo, ¿no?, que refuerce el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, la norma en la nota número 2 tiene otra aclaración y señala que la incertidumbre es el estado, inclusión parcial, de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Un poquito más denso, ¿no? Voy a volver a repetir. La nota número 2 señala que la incertidumbre es el estado, incluso parcial, o sea, el estado
global o el estado parcial de la deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Dicho de otro modo, la incertidumbre es el hecho que nosotros ignoremos si es que se van a lograr o no los resultados. Muchas veces, entonces, la incertidumbre viene ligado al desconocimiento que tenemos nosotros sobre un evento. Entonces, si usted desconoce, es muy complicado que nosotros podamos asegurar que los resultados previstos se vayan a alcanzar. Pues vamos a colocar acá desconocimiento. El desconocimiento entonces de un evento nos genera incertidumbre. Y es lógico porque si usted no conoce una situación, es muy complicado que la pueda controlar. Si no controla, está dejando esta situación en el aire. Está dejando esta situación a lo que vaya a suceder. Y muchas veces estos eventos en realidad son ¿qué cosas? Son situaciones peligrosas. Cuando nosotros desconocemos entonces una situación peligrosa, estamos dejando que el trabajador interactúe con esa situación peligrosa. Esa interacción entre el trabajador y la situación peligrosa va a traer ¿qué cosa? Va a traer consecuencias. Y lo va a demarcar la nota número 3. Veamos ahora qué nos menciona la nota número 3 de la definición de riesgo. La nota número 3 de la definición de riesgo nos señala: con frecuencia el riesgo se caracteriza por hacer referencia a eventos potenciales y consecuencias o una combinación de estas. Claro, entonces acá lo que nos está mencionando es que se puede dar la situación peligrosa, pero no necesariamente la situación peligrosa va a traer consecuencias. Y es cierto, porque el trabajador puede interactuar con una situación peligrosa y de repente no pasa nada. Entonces puede darse el evento, o sea, la situación peligrosa, y no necesariamente la consecuencia. Pero sí podría darse el caso que el trabajador interactúe con la situación peligrosa y sí traiga consecuencias. Entonces se ve, obviamente, una combinación de estas. Y ya aquí la norma en esa nota aclaratoria 3 nos habla de la situación peligrosa, consecuencias. Y por ahí que ya podemos inferir algo, los que tenemos algo de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Y esto lo va a aclarar mucho más la nota aclaratoria 4. La nota aclaratoria 4 nos señala que con frecuencia el riesgo se expresa. Entonces acá ya viene la expresión del riesgo. Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de, ¿en qué términos se va a expresar el riesgo? En términos de la consecuencia de un evento, y la probabilidad asociada a que éste ocurra. Nosotros tenemos un evento que es una situación peligrosa, hemos mencionado. ¿Qué tan probable es que esta situación peligrosa genere daño en la persona? ¿Qué tan probable es? Ya. El riesgo es precisamente esa probabilidad de que esa situación peligrosa se dé. Porque habla de combinación, las consecuencias de esta. Pero ¿qué consecuencias podría traer la probabilidad de que ocurra una situación peligrosa? Las consecuencias que va a traer en la persona es que el trabajador se va a terminar lesionando o el trabajador se va a terminar deteriorando la salud. ¿Y cómo podemos medir la lesión o el deterioro de la salud? En base a qué tan severo es el accidente. No es lo mismo cortarse un dedo superficial a amputarse un brazo. Entonces el riesgo se va a expresar en términos de la probabilidad por la severidad. La nota 4 entonces ya nos da el término de riesgo, quizás en la magnitud con la cual muchos lo conocen. El riesgo es la probabilidad por la severidad. ¿Probabilidad de qué? La probabilidad de que ocurra el evento.
qué tan probable es de que ocurra este evento. Y la severidad, ¿no?, basada en las consecuencias que traería la materialización de esa situación peligrosa. Entonces, esta para nosotros va a ser la expresión del riesgo, probabilidad por severidad. La norma tiene, adicional al punto 3.20, tiene una definición para riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. O sea, aparte de la definición de riesgo que hemos visto, que era una definición amplia, efecto de la incertidumbre, efecto de desviación positiva o negativa, incertidumbre, desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? Desconocimiento de un evento, y ese evento, en la medida en que se materialice, nos genera consecuencias. Sin embargo, la norma tiene su propia definición para riesgo aplicado o para la seguridad y salud en el trabajo. Esta definición la vamos a encontrar en 3.21. ¿Y qué es lo que señala el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo? Lo que hemos mencionado en la nota aclaratoria 4. No solamente que lo va a expresar ya en términos mucho más sencillos, porque en 3.21 nos señala que el riesgo es la combinación, y acá nos vuelve a decir exactamente lo mismo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento. Es decir, la probabilidad de que ocurra ¿qué cosa? La probabilidad de que ocurra un evento. O alguna exposición peligrosa relacionada con el trabajo, y la severidad de que ocurra algún tipo de lesión o de deterioro de la salud. Ahí está. Entonces, el riesgo es la combinación de la probabilidad por la severidad, probabilidad de que ocurra un evento, ¿no?, que está amarrado obviamente a una situación peligrosa, y la severidad de la lesión o deterioro de la salud que pudo haber generado precisamente esta situación peligrosa, ¿no? Y esta es la definición de riesgo aplicada a la seguridad y salud en el trabajo, y es obviamente mucho más específico, a diferencia de la primera definición que teníamos de riesgo, que lo señalaba como efecto de la incertidumbre. Entonces trata de poder analizar bien esta parte, porque es muy importante la definición de riesgo en el contexto no solamente de la norma ISO 45001, sino también en el contexto de las tres normas, tanto de la 9001, la 14001 y la 45001, obviamente, que es la que estamos tratando. La norma nos va a definir en 3.22 el término oportunidad. Entonces acá vamos a colocar el término oportunidad. Es definido por la norma en 3.22. ¿Y qué es la oportunidad para la norma? La norma señala que una oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo es una circunstancia, es algo que podría darse, pero que va a conducir a la mejora del desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si usted tiene un trabajador que interactúa con una máquina, y esta máquina de repente trabaja con fajas, y estas cadenas están expuestas. Entonces, un proceso muy rápido, sabemos que estas cadenas que están expuestas podría generarle daño a la persona. ¿Qué haría usted si las cadenas están expuestas? Obviamente las va a querer tapar. Eso se le llama guarda de seguridad. Esa guarda de seguridad, que normalmente lo llamamos control, ¿sería una oportunidad de mejora para el desempeño de seguridad y salud en el trabajo? Sí, podría ser una mejora para el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, porque va a permitir que el trabajador no sufra algún tipo de golpe, algún tipo de corte. Entonces, el término oportunidad dentro de la planificación toma el mismo contexto del término control, que de repente es un término que se nos hace mucho más fácil de poder entender. La norma señala en 611, miren, todavía seguimos en 611, la norma señala en 611 que nosotros, cuando determinemos los riesgos, ya sabemos qué es el riesgo, y las oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tomar en cuenta los peligros, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los peligros, tenemos que tomar en cuenta los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión, las
oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y los requisitos legales u otros requisitos. Vuelvo a repetir, la norma nos dice que cuando determinemos los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo, para poder determinar los riesgos tenemos que tomar en cuenta los peligros, tenemos que tomar en cuenta los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. Ahora vamos a explicar a qué se hace referencia con otros riesgos. Las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades y los requisitos legales para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, acá tenemos, ¿no? Identifica tu peligro, evalúa el riesgo y establece una oportunidad. Ahora, los riesgos están asociados a los eventos, ya sabemos, y otros riesgos. Esos otros riesgos los podemos jalar de las amenazas. Usted recordará que dentro del análisis del contexto de la organización teníamos otras amenazas. Son situaciones que pueden llevarnos a la desviación de los resultados previstos. Por ejemplo, la pandemia como tal. La pandemia como tal es otro riesgo. Ese otro riesgo puede llevar a que la organización tenga un muchísimo menor flujo de dinero, tenga un muchísimo menor rentabilidad, y eso traiga como consecuencia el hecho de que haya una reducción en la partida presupuestal del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma, oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión. De igual forma, las oportunidades también las podemos encontrar en el análisis que hemos hecho nosotros en el contexto de la organización, ¿no? Así como tenemos amenazas que podrían significar para nosotros riesgos para el sistema de gestión, también teníamos oportunidades. Entonces, usted puede aplicar para una manipulación manual de cargas una oportunidad que podría ser hacer la evaluación de eso, o sea, hacer el control, hacer el monitoreo de evaluación de riesgo ergonómico, pero también puede haber otra oportunidad mayor para el sistema de gestión, que es el hecho de poder aplicar algún tipo de tecnología con respecto a nuevos dispositivos que están saliendo en ergonomía, algunos dispositivos que se colocan en los brazos del trabajador, en los pies del trabajador, y nos permiten poder analizar y evaluar cuál es el esfuerzo que está aplicando el trabajador, ya sea a nivel de músculos superiores o a nivel de las piernas. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo la norma aquí? La norma nos está pidiendo realiza en realidad un IPRC, pero en el IPRC ten en consideración también ¿qué cosa? Los requisitos legales. ¿Y qué es el IPRC? Tendríamos entonces ahora que definir qué es un peligro. Ya hemos definido qué es riesgo, ya hemos definido qué es una oportunidad para el sistema de gestión. Tendríamos que buscar ahora cuál es la definición que nos da la norma para peligro. La definición de peligro la vamos a encontrar también en la cláusula número 3, donde hemos estado revisando la definición de riesgo para la seguridad y salud, la definición de oportunidad. En 3.19 la norma nos va a definir qué es un peligro. Entonces, en 3.19 la norma nos va a dar la definición de peligro. Y la norma define al peligro como una fuente con un potencial de causar lesión y deterioro de la salud. Vuelvo a repetir. La norma define al peligro como una fuente con un potencial de causar lesión y deterioro de la salud. Esta definición de peligro tiene su propia nota, ¿no? Recordemos que las notas nos permiten aclarar un poco más el concepto. La nota que viene con la definición de peligro nos señala que los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición.
O sea, no solamente el peligro es una fuente con potencial de causar lesión y deterioro de la salud, sino también el peligro es una fuente con potencial de causar, adicional al hecho de generar lesión y deterioro de la salud, el hecho de poder generar otras situaciones peligrosas. Y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Nos puede generar entonces otras situaciones peligrosas. Ahora, la norma tiene una definición para este término, el término lesión y deterioro de la salud, que de alguna forma ya lo hemos venido comentando. Sin embargo, vamos a entrar en la formalidad de la definición. Esta definición de lesión y deterioro de la salud la vamos a encontrar en la misma norma, específicamente en 3.18. En 3.18 la norma señala que la lesión y deterioro de la salud es el efecto adverso a la condición física. Es un efecto adverso a la condición física, y no solamente a la condición física, sino también un efecto adverso a la condición mental de la persona o a la condición cognitiva. Entonces, cuando nos habla de que no solamente es adversa a la condición física, sino que también está trabajando en términos de salud mental de la persona, esto nos hace recordar a los famosos factores de riesgo psicosocial. A los famosos factores de riesgo psicosocial. Esta definición de lesión y deterioro de la salud tiene dos entradas. La primera entrada señala que los efectos adversos pueden incluir una enfermedad profesional, una enfermedad común y la muerte. Como la lesión y deterioro de la salud es el efecto adverso de la condición física, ese efecto adverso puede incluir una enfermedad asociada al trabajo, o sea, una enfermedad profesional, puede incluir una enfermedad común o inclusive la muerte. Señala también en la nota aclaratoria 2 que el término lesión y deterioro de la salud implica la presencia de lesiones o deterioro de la salud solas o en una combinación de ellas, ¿no? Entonces, cuando habla de lesión y deterioro de la salud, acá sí te lo está aclarando, porque si leemos la definición de peligro, señala, peligro es una fuente con potencial de causar lesión y deterioro de la salud. Entonces, hace pensar de que el peligro tiene que generar sí o sí lesión y sí o sí deterioro de la salud. Sin embargo, en la propia definición de lesión y deterioro de la salud, nos aclara que implica la presencia de una lesión, implica la presencia de deterioro de la salud de forma independiente o una combinación de ambas. Entonces, traducimos otra vez la definición de peligro. Es una fuente con potencial de causar lesiones o deterioro de la salud o una combinación de ellas, ¿no? Interpretando un poco y juntando estas dos definiciones, tanto la definición de peligro como la definición de lesión y deterioro de la salud. Vuelvo a tomar en consideración que el concepto de lesión y deterioro de la salud también podría abarcar la muerte de la persona. Y eso hay que tomarlo en consideración, ¿eh? No solamente estamos hablando del hecho de que el trabajador se accidente o se enferme, sino que dentro de el hecho de que el trabajador se accidente pudiese también incluir la muerte de la persona. Muy bien, entonces con esto ya nos queda la idea clara de cómo nosotros debemos establecer ahora, ¿no?, nuestro proceso para precisamente abarcar las acciones y oportunidades que nos decía que tenemos que identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer oportunidades y determinar los requisitos legales. A este proceso normalmente lo conocemos como el famoso proceso de la gestión del I+C, ¿no? Vamos a utilizar el C al final porque estamos mencionando que en el contexto de la planificación la norma utiliza el término oportunidad. Entonces vendría a ser el hiper. Acá vamos a realizar el hiper. Entonces, el hiper es un proceso
principal del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no es un proceso cualquiera. Muchos consideran que el I+C es el proceso más delicado que tiene el sistema de gestión, y razón no les falta, porque en el proceso del I+C nosotros vamos a identificar los peligros, o sea, vamos a identificar las fuentes que pueden generar lesión y deterioro de la salud. Vamos a identificar las fuentes que pueden generar otras situaciones peligrosas. Vamos a evaluar el riesgo, o sea, vamos a ver cuál es el desconocimiento del evento que existe. Vamos a analizar el riesgo en términos de la probabilidad de que ocurra el evento y la severidad que podría producir el daño. Y en base a la problemática que tengamos, podríamos establecer oportunidades. Ya tendríamos que ahora juntar nuestras definiciones, ¿no? La de peligro, la de riesgo y la de oportunidad. En base a esas tres definiciones, vamos a establecer nosotros lo que normalmente se conoce como el I+C. El I+C en una organización no debe arrancar en el sentido de que si es que la organización tiene un área de seguridad y salud en el trabajo, no debe ser el área de seguridad y salud en el trabajo la encargada de hacer el I+C. Este debe ser uno de los errores más frecuentes que existe. Y bueno, en algunos casos no errores, sino en algunos casos es que, bueno, pues el área de administración está en lo suyo, el área de logística está en lo suyo, el área de finanzas está en lo suyo, y bueno, el grueso de la organización, que podría ser el área de producción, también está en lo suyo. Entonces, muchas veces el jefe de producción piensa que su responsabilidad solamente es incrementar los niveles de producción o mejorar los estándares de calidad. Sin embargo, para que no ocurra eso, se trabajó 5.4. ¿En qué se trabajó en 5.4? Se trabajó que hay que hacer énfasis en ¿qué? En consulta, y hay que hacer énfasis en participación. Y precisamente el I+C es uno de los puntos en los cuales hay que hacer énfasis en la participación. ¿Cómo jalamos entonces a que esta persona pueda participar del I+C? ¿Cómo jalamos que no solamente el jefe de producción, sino también sus supervisores de producción o sus coordinadores o los jefes de cada línea también sean partícipes del I+C? Porque eso me señalaba la norma en 5.4. ¿Cómo hacemos ahora que ellos también sean partícipes? Entonces la norma también nos da otro salvavidas, y el otro salvavidas es 5.3. ¿Y qué había en 5.3? Roles, responsabilidades y autoridades. Entonces en 5.3 la alta dirección ya estableció que esta persona, que es el jefe de control, el jefe de producción, que tendrá sus propias responsabilidades en términos de poder incrementar los niveles de producción, tendrá sus propias metas para poder mejorar la calidad del producto, que estas personas, que son las encargadas de poder supervisar su línea de producción, todas estas personas también tengan sus propios roles, tengan sus propias responsabilidades y tengan sus propias autoridades referentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando usted implementa precisamente esa cláusula 5.3, ¿no?, y junta 5.4 a la vez, tiene como consecuencia que las personas saben cuáles son sus roles, saben cuáles son sus responsabilidades, y ya no te van a decir, ¿sabes qué? Ese no es mi problema, ¿sabes qué? Ese no es mi campo, lo tienes que hacer tú porque tú eres el área de seguridad, sino que ya saben que lo tienen que hacer. Pero ¿qué necesitan ahora? Que usted los integre. Entonces, el proceso del I+C, al ser un proceso principal, es un proceso que usted no debería ni pensar hacerlo solo. Entonces, ¿cuál sería la primera recomendación para hacer un I+C? La primera recomendación para hacer el I+C es establecer cuál va a ser tu procedimiento de gestión para el I+C. Pero para hacer un procedimiento de gestión del I+C, demanda de tiempo, no solamente del tuyo, sino también de los integrantes de la organización que van a ser partícipes del I+C. Entonces, ¿cuál debería ser la primera etapa para poder abrir proceso de seguridad en I+C? La primera etapa es, y esto ya es un tema de cómo usted lo vaya a enfocar en su organización, la primera etapa es el hecho de que usted, como paso número 1,
¿no? Si quisiéramos hablar de pasos, paso número 1, usted establezca una reunión con la alta dirección. Y usted se va a dar cuenta que para cada proceso de seguridad siempre le voy a recomendar lo mismo. ¿Por qué siempre se recomienda una reunión con la alta dirección? Porque usted tiene que plantearle a su gerencia qué es exactamente lo que va a hacer usted. Porque ese proceso del IPRC le va a demandar a la alta dirección una serie de recursos, personas, tiempo, recursos económicos, recursos logísticos. Entonces, usted de buenas a primera, por el hecho de querer gestionar, el hecho de poder querer relacionar los miembros de la organización, no se va a lanzar de frente a decir, ya, les voy a convocar a una reunión. Usted no es jefe de nadie, recuérdelo. Lo primero que necesita sería usted la autorización de la alta dirección. Entonces la alta dirección te va a decir qué es el IPRC, para qué sirve, o de repente te va a decir, ¿y qué pasa si no lo hago? Si la empresa está obviamente enfocada solamente en la norma, el hecho de no hacer el IPRC obviamente es una no conformidad mayor que va a traer una serie de no conformidades. Y si estamos dentro del marco de la ley 29783, obviamente el hecho de no hacer el IPRC constituye una falta muy grave para el sistema de gestión, la cual tiene una multa económica bastante alta, porque estaríamos exponiendo a los trabajadores a riesgos inminentes de accidentes o enfermedades. Entonces usted tendrá que sustentar técnicamente a la alta dirección los fundamentos para poder tener la autorización de la alta dirección para poder hacer el IPRC. Una vez que usted tenga esto aprobado, lo siguiente es hacer el procedimiento del IPRC. ¿Y qué es hacer el procedimiento de gestión o qué es hacer el procedimiento del IPRC? El procedimiento de gestión es la forma en la cual vamos a hacer el proceso, ¿no? Recordemos que mencionábamos hace algunas sesiones que el procedimiento es la forma de hacer las cosas. En este caso es el procedimiento de cómo hacer las cosas con respecto al proceso del IPRC. ¿Y cómo definimos ese procedimiento? Entonces usted tendrá que analizar, ¿no? Si yo tengo a toda mi organización, ¿con quiénes debo trabajar el IPRC? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son las personas ideales para poder trabajar el IPRC? ¿De frente se va a ir usted a trabajar con el operario de producción? No debería, porque si usted se va de frente con el operario, estaría pasando por encima de ¿quién? Del jefe de la línea de producción. Entonces, el procedimiento de gestión, hacer un procedimiento que va a abarcar a toda la organización, debería establecerse una reunión que obviamente debería ser liderada por usted con los diferentes jefes de áreas. Si son gerentes, mejor. ¿Para qué? Para poder explicarle al jefe de producción, para poder explicarle al jefe de almacén, para poder explicarle al jefe de mantenimiento, en primera línea, qué es el IPRC, y en segunda, que ellos te den algunos alcances de cómo te podrían colaborar en esa gestión. Obviamente usted ya va preparado, ¿no? En el sentido de que usted ya más o menos debe saber cómo se maneja un IPRC, pero la idea es que ellos le digan a usted, ¿sabes qué? Mira, nosotros vamos a ayudar en el proceso de identificación, los procesos de controles sí, de repente usted establece no, también necesitamos que ustedes apoyen los controles. La idea es que ellos entiendan básicamente cuál es el papel que cumplen en el IPRC. Si ellos no saben cuál es el papel que cumplen en el IPRC, usted tiene un serio problema. Entonces usted tendrá que hacer un diagrama de flujo de cómo va a realizar el IPRC. Muy bien, entonces con los procedimientos de gestión vendríamos ya a la siguiente sesión, donde vamos a trabajar mucho más procedimientos. De repente revisamos algunos procedimientos de gestión que algunas organizaciones tienen para poder trabajar lo que es consulta y participación. Algunos incluso también establecen hasta procedimientos para la política. No es muy normal, pero es una forma en la cual cada organización establece sus propios procedimientos o la forma en la cual hacen las cosas.
Y bueno, procedimientos que sí son requisitos para la norma, como procedimientos de gestión del cambio, procedimientos de gestión de contratistas, procedimiento de gestión de compras, procedimiento de investigación de incidentes, entre otros. Las sesiones seguramente tendrán un mayor tiempo de duración con respecto a las anteriores sesiones, y esto es para efectos de poder no extender tanto el programa, ¿no? De todas formas, creo que ya les he comunicado que el programa por lo menos se va hasta la sesión 10, 11, no lo sé. Eso dependerá un poco de cómo avancemos y de cuáles sean las dudas que alguno de ustedes me hace por teléfono. Lamentablemente no puedo responderle a todos tan rápido, pero siempre por ahí hay un tiempo para poder conversar o discutir algún punto que de repente esté claro o deseen profundizar en mayor medida. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos entonces en la sesión número 8. Recuerde que la sesión 7 tiene dos partes, la parte 1 que seguramente ya deben haberla subido y la parte 2 que es esta. La evaluación de la sesión 7 abarca obviamente las dos partes. ¿Ya? Muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente sesión que debe estar subiéndose el día viernes, si más no me equivoco. Muchas gracias, que tengan buen día.